Joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Este hermoso versículo está en los Salmos. Y te lo viene a colación porque he cumplido 56 años. Hace 40 años, cuando tenía 16, decidí entregarle mi corazón a Jesucristo y creer lo que Él dice en la palabra, que por la fe uno puede alcanzar el perdón y la justicia de Dios. Esos 40 años he pasado muchas dificultades, he pasado muchas tormentas, muchos desiertos, muchos valles y muchas montañas. Pero he experimentado en mi vida esa realidad de esa promesa. Y ese testimonio te lo quiero dar para explicarte lo que significa en Mateo 5:6, bendecidos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque van a ser saciados. Bueno, ¿de qué hambre y sed está hablando? Está hablando de las pobres personas que pasan necesidad y que a causa de su pobreza, pues Dios les va a abrir más las puertas. Verdaderamente no está hablando de ese tipo de hambre y de sed. Está hablando de un tipo de hambre y de sed que es una forma metafórica de decir de aquellos que tienen un deseo intenso. ¿Intenso por qué? Intenso por la justicia que viene de parte de Dios. Y esto no es hablando acerca de que tenga problemas judiciales por alguna falta cometida o acusado de ella. Está hablando de la aprobación de Dios. La palabra que se utiliza en griego es la palabra diakosune, y diakosune es una palabra que significa justicia, significa justificación y significa también aprobación. ¿Qué es alguien que es aprobado por Dios? Pues alguien que en la conducta de su vida, en las decisiones de su vida, pues tiene el beneplácito o tiene el visto bueno de parte de Dios. Eso lo vemos cuando en la vida natural pues hay tantas y tantos inspectores que al examinar una obra o una producción le dan un sello de que eso cumple las normas municipales o las normas sanitarias. En el caso de nuestra vida, desgraciadamente ya está corrompida desde el inicio. Nacemos como una hoja en blanco, pero vamos ensuciándola a lo largo de la vida y de nuestras decisiones. Así que para recibir esa aprobación de parte de Dios, por nosotros mismos no es posible, por mucha religión que le eches a tu vida. La única forma de ser aprobado es precisamente el seguir las enseñanzas de aquel que dijo esas palabras, Jesucristo. Cuando tú buscas esa aprobación de parte de Dios y no por tus propias fuerzas, vas a encontrar que la respuesta de Dios se llama Jesús. Jesús el Mesías, Jesús el Cristo. La única forma de ser aprobado por Dios, como dice en Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Es decir, que la única forma en que tú puedes recibir esa vida de parte de Dios es por medio de la fe. También nos dice en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8-9 que por gracia sois salvos por medio de la fe. Esta no es de vosotros, es un don de Dios. Es decir, esa gracia que te hace salvo es un don de Dios. Da igual que tú creas que por pertenecer a determinada organización religiosa y seguir sus preceptos vas a ser aprobado por Dios, Dios no te va a aprobar a menos que tengas tu fe, es decir, tu esperanza y tu descanso en lo que hizo Jesucristo por ti. Termina ese versículo diciendo que de su justicia serán saciados. La palabra saciados, pleorantes en griego, es una palabra que significa serán totalmente satisfechos, completados. Esa es la felicidad que Jesús está ofreciendo a los que se acercan a Él por la fe y depositan en Él su justicia, depositan en Él su aprobación y no en sus propias obras religiosas. Yo hace años lo hice.
puse mi confianza solamente en Jesús y estaba muy sucio y estaba muy alejado de Dios. Pero yo dejé que ese perdón, esa gracia entrase en mi vida y me transformase. Y me encantaría que también tú lo experimentaras.